Un famoso pasaje en la Escritura, bien conocido por el mundo entero, el pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Mucha gente de memoria conoce esta Escritura. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es indiscutible el gran amor de Dios para la humanidad, para una humanidad bien difícil. Muchos en pecado, en situaciones realmente lamentables, sin esperanza. Una humanidad que honestamente lo que merece es el castigo, pero es indiscutible, repito, el gran amor de Dios para esta humanidad. Ese amor es expresado más bien en la entrega de Jesús por los pecados de todo el mundo. No se puede ignorar que por sus pecados el hombre está separado de Dios. Y lo que Jesús hizo, ofreciéndose por un mundo pecador, es impresionante. Yo no puedo dejar de agradecer al considerarme el peor de todos los pecadores, como con cuánto amor, sin merecerlo Él, porque quien merecía el castigo era yo, pero Él tomó mi lugar en la cruz. Él se ofreció para propiciación de mis pecados, de mi vida, para acercarme a Dios, la esperanza de vida. Jesús se ofreció el bueno por el malo. Obviamente, cuando uno lee este pasaje es muy importante entender otras cosas. Repito, porque de tal manera amó Dios al mundo. Está implícito el gran amor de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por cierto, hay una expresión muy popular que yo no estoy de acuerdo con ella, con esta expresión: todos somos hijos de Dios. En realidad todos fuimos creados por Él, pero en realidad no todos somos hijos de Dios. Lo que Jesús hizo, ofreciéndose por un mundo pecador, no nos hace automáticamente hijos de Dios. Lo que Jesús hizo es darnos la oportunidad que a través del sacrificio suyo nosotros podamos ser constituidos hijos de Dios. Y es lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 12. Otro pasaje bíblico que es muy conocido por todos. De hecho, leo desde el versículo 10. En el mundo estaba, repito, Juan 1, versículo 10 al 12. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este pasaje nos dice quiénes son los hijos. Los hijos son los que han recibido el amor de Jesús y que es evidente que ellos tienen una vida de relación, de comunión, de confianza, de pertenencia, de dependencia de Él.
Como hemos mencionado en otras ocasiones, se conoce quiénes son hijos por su manera de parecerse a sus padres. En este caso, mostramos que somos hijos en la forma como nos parezcamos a Dios. Queridos, bienvenidos a esta nueva reflexión. Siempre para mí es muy emocionante, pero emocionante, y trae tanta alegría a mi corazón el poder reunirnos, el que nosotros podamos, como hijos suyos, hijos de Dios, tener este momento único, reunir la familia de Dios en donde sea que nos encontremos para regocijarnos, animarnos, estimularnos y también para corregirnos. Y yo espero que la palabra también nos ayude para todo eso. Les pido que nos dispongamos con nuestras familias y aprovechemos este tiempo para que en la comodidad de nuestras casas o en el lugar en donde nos encontremos podamos ser receptores de su palabra. Un gran cariño para todos. Es una bendición compartir con ustedes. Les pido por favor que no dejen de orar, de clamar al Señor por nosotros, para que el Señor nos permita hacer lo que está en su corazón y nos permita decir lo que Él quiere que sea dicho para edificación de la familia de Dios. La propuesta bíblica para reflexionar en esta oportunidad la vamos a encontrar en la primera carta de Juan. Juan es el escritor del Evangelio, pero también es el escritor de la primera, segunda y tercera carta, y también es el escritor del Apocalipsis. Y vamos a leer, téngalo usted listo en su Biblia, ahí en el capítulo 3. Es Juan, el discípulo amado, así se le conoce a Juan, el discípulo amado, quien escribe esta epístola general para todos los creyentes en cualquier parte del mundo en donde los creyentes se encuentren. A través de esta carta, si usted busca un poco de información e historia, esta carta trataba de combatir muchas herejías y corrientes filosóficas torcidas que estaban pasando en ese tiempo. Muchos maestros estaban enseñando y provocando un daño irreparable para la iglesia. Cuando Juan escribe esta carta, ya Juan está de avanzada edad. Es el único superviviente de todos los apóstoles que habían caminado con Jesús. Y aún a ese tiempo, a esa edad, Juan se mantenía firme en el ministerio, un ministerio activo hacia la iglesia, dando fe de lo que sus ojos palparon, dando fe de la experiencia que vivió caminando con Jesús, siendo parte de un grupo muy selecto de apóstoles, de personas que estaban cerca del Maestro. Digo estas cosas para tener un poco de referencia y mucho más que usted puede indagar. Esta carta enfatiza, es muy enfática en decir que aquellos que dicen ser cristianos deben demostrar de manera clara y contundente las características que los cristianos tienen, las características de personas que son genuinas en su relación con Dios, en su caminar en la fe. ¿Y cuáles son esas características? Muy bien, sana doctrina, obediencia y amor, el guardar la palabra, el vivir de acuerdo a la palabra. Porque, queridos, los que verdaderamente han nacido de nuevo o hemos nacido de nuevo, debemos de tener una naturaleza que nos distingue como hijos de Dios. Yo alabo al Señor por sus hijos. Alabo al Señor porque Él nos ha constituido a nosotros hijos. Nos ha hecho hijos sin merecerlo. Y es un valor
incalculable el que esto tiene. No se puede pagar, no se puede comprar. Sí podemos disfrutarlo. Y me da temor que quizás algunas personas no logren disfrutarlo en la plenitud en que el Señor quiere que disfrutemos de esa relación, de tenerle a Él como un Padre perfecto y nosotros sus hijos, hijos confiados en su cuidado y disfrutando de una relación hermosa con Él. Así que leemos en la primera epístola de Juan, en el capítulo 3, y vamos a leer algunos pasajes y nos vamos a detener en algunos de ellos. Leo del 1 en adelante. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Voy a terminar la lectura. Quiero concentrarme en estos 3 pasajes. Y el versículo 4 en adelante dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Qué pasaba en aquel tiempo? Seguramente mucha gente decía que conocían a Dios, pero su vida no era consecuente con lo que la palabra enseña de cómo debe de vivir el que conoce a Dios. Obviamente hay una marcada diferencia entre vivir para Cristo y vivir en contra de los valores del Evangelio. Es una elección que nosotros tomamos. O vivir para agradar a Dios o vivir para agradar a nuestros placeres o al mundo. Pero la primera parte, los primeros 3 pasajes que compartí al principio, yo quiero quedarme ahí en ellos. Hay una expresión tan hermosa. Usted lee el versículo 1 del capítulo 3. Mirad. El apóstol Juan diciendo: dense cuenta, miren, no ignoren esto, llamando la atención a sus lectores. Mirad, suena como un grito, como una bomba, una explosión de regocijo, de asombro para los creyentes. Miren qué, cuál amor nos ha dado el Padre. Oh, me emociona eso. Yo sé de dónde he salido, yo sé de dónde vengo, sé cuánto se me ha perdonado. Y cuando leo esto, me emociono. Mirad cuál amor, dense cuenta qué grande es el amor del Padre para con nosotros.
De hecho, es el amor de Dios lo que inició nuestra salvación. No hay nada que nosotros pudiéramos hacer para salvarnos por nosotros mismos. Absolutamente nada. No son nuestros méritos, porque no tenemos ninguno. Y aunque tuviéramos algún mérito, ninguno de nuestros méritos es suficiente para encontrar nosotros salvación. Por eso el apóstol escribe para los creyentes, para nosotros, para los que hemos dedicado nuestra vida, para aquellos que creemos que Dios por eso entregó a su Hijo Jesús para perdonarnos, para salvarnos. Pero es a los que reciben esa verdad, a los que viven para Dios, a ellos es a quienes se les llama hijos de Dios. Cuando leo esto, repito, para mí es emocionante el amor que nos ha dado el Padre. Porque pienso en mí. ¿Qué merecía yo? Piensa en usted. Realmente, ¿qué hemos merecido nosotros en nuestra vida? No hemos sido buenos. Además, el hecho de que hagamos algunas cosas buenas no nos salva. Solamente es la obra de Jesús, el único camino, el que se ofreció en la cruz para nosotros, es lo único, creer en Él, tenerlo en nuestro corazón, tener una relación con Él, un reconocimiento de que Él es el Señor, es lo único que nos puede salvar. La obra que Él hizo, por amor, no por merecimiento nuestro. Simplemente nos amó por gracia y por misericordia. Solo pienso como Él miraba a la humanidad perdida y no había manera de salvarse. Y Él se desprendió entregando a su Hijo único. Dios, tomando forma de hombre, se ofreció a sí mismo para hacer el sacrificio perfecto, para perdonar los pecados de un mundo pecador. Entonces el escritor dice: mirad, dense cuenta, vean bien cuán grande, cuál es el amor que nos ha dado el Padre. Cuando yo pienso en eso, me pregunto, bueno, ¿tengo conciencia yo de cuál es el gran amor que Dios nos dio? Hay tantos pasajes en la Biblia que nosotros podemos deleitarnos en cada uno de ellos, que nos hablan de esa misericordia, de esa gracia de Dios. Morir inmerecidamente Él en sustitución de los que merecíamos pagar por nuestros pecados. Romanos, el capítulo 5. Si la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5, nos dice en el versículo 7 y lo leemos hasta el versículo 11, dice lo siguiente: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pablo lo que está diciendo: es muy probable que se encuentre a alguien que quiera morir por alguien justo, por alguien bueno. No es fácil encontrarlo, pero ciertamente, por eso dice, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y el siguiente pasaje, el versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Se entiende que podemos encontrar quizás a alguien que quiera morir por un justo. Pero ¿dónde vamos a encontrar a alguien que quiera morir por alguien injusto, pecador, como yo, que no vale la pena? La condición tan mala, tan dramática, tan lamentable de mi vida
y pensar que este pasaje es para mí, es para ti. Ninguno de nosotros viene de una buena vida. Todos tenemos que reconocer que es por la gran misericordia de Dios que no hemos sido consumidos, solamente por eso. Así que nosotros no podemos decir, es que somos buenos. No hemos sido buenos, no hay bueno ni uno solo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, para ti, para mí, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso me emociona. Él nos amó primero. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Repito, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¡Qué hermoso! ¿Cómo estábamos nosotros? ¿Cuál era la calidad de vida que teníamos? Enfermos, emocional, espiritualmente, pobres, acabados, desesperados, sin esperanza, dignos de muerte, porque el alma que pecare esa morirá. O sea, eso era lo que merecíamos nosotros. Al menos lo digo por mí. Yo por eso estoy tan emocionado de pensar en lo que yo merecía y en que Él ocupó mi lugar. Estaba sin esperanza, pero en Cristo las cosas son diferentes. Y no solamente nos perdona, nos reconcilia, pero también nos llama hijos. Regreso nuevamente al capítulo 3 de la primera carta de Juan. En el versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Antes éramos llamados esclavos del pecado, atados a muchas cosas. Pero al venir Cristo a nuestro corazón, al permitirle a Él el ser el dueño de todo lo que somos, nuestra vida cambió. Ya no más somos esclavos del pecado. Y ahora se nos llama hijos. Así que tú, querida, debes sentirte como hija y muy amada. Y tú, querido, debes de sentirte y gritar de alegría de saber que no eres tú solamente el que dice yo soy hijo de Dios, sino que Él es el que nos llama a nosotros hijos. A mí me emociona eso. Cuando yo estaba sin esperanza, yo podría ser llamado hijo de la desgracia, de la tristeza, del dolor, de la atadura, del miedo, de la inseguridad, de esclavo del pecado, todo eso. Y ahora en Cristo todo eso cambió. Y que Él, porque ese es el amor de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora Él nos llama hijos de Dios. Tengo que decir esto.
Dios no solo es que nos miró con lástima y dijo, pobrecitos como están, sin esperanza, hechos pedazos. No, no, Dios no es que solo nos miró con lástima y ya. Él fue mucho más adelante en su amor al llamarnos. No solo que somos restaurados, sino nos llama hijos. ¡Qué privilegio! Yo me quebranta de que alguien, el mejor, el más grande, el único, que me llame a mí hijo. No necesito nada más que eso. Estoy completo. ¿Cuál va a ser mi afán de todos los días? Estoy completo. Él me llama hijo. Él te llama a ti hijo. Nada mejor que eso. Alegrémonos. Gocémonos. Tomemos esa identidad con la cual Él nos llama y disfrutemos de saberlo, de vivirlo y de conocer un poco más de qué significa que Él nos llame hijos. En Efesios, otra lectura que quiero que usted me acompañe en el capítulo 1. Perdonen, hermanos queridos, me emociona, pero solo pienso en la condición en que yo estaba y cómo por la misericordia de Dios lo tengo todo en Él. Efesios capítulo 1, versículo 3 al versículo 6. Pablo escribiendo. Pablo siempre atento de compartir el mensaje con los demás. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y sigue diciendo muchas cosas más. Él nos llamó hijos. El versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. A través de Jesús, el Padre nos adoptó a nosotros, que no merecíamos. Él nos vio y nos vio en Cristo y dijo, yo quiero a este como mi hijo. Aquel que no tenía ninguna posibilidad, aquel que vivía de una manera lejos de Dios, pero que en Cristo, al venir a Cristo, las cosas fueron tan diferentes. Y lo que encuentro en Cristo es que por el amor de Dios, Él nos adoptó como hijos suyos. Y ahí dice, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fue porque ese fue su deseo. Eso fue su decisión, eso fue su voluntad. Y al tener nosotros Padre en Dios, podemos estar seguros y tranquilos, confiados, fuertes, con esperanza, con paz. ¿Qué posición la que tenemos nosotros en Cristo?
Qué hermoso lo que hemos recibido de Él. En Romanos, en el capítulo 8, versículo 14 al versículo 16, nos habla de esos que fueron adoptados. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Si alguno de ustedes alguna vez fue adoptado, no se sienta mal, porque cuando hay una adopción, quien adopta tiene el derecho de decir sí o no a lo que está viendo. Y si alguien te adoptó a ti, si fue el caso tuyo, alguien te amó tanto que te vio, te amó y dijo: yo quiero a esta persona para que sea mi hijo. Es lo que Dios hizo con nosotros. Al leer este pasaje, capítulo 8, Romanos, versículo 14 al 16, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y eso es lo que cambia. Cuando venimos a ser hijos de Dios, ya no estamos esclavos del temor. Ya no estamos esclavos del pecado. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Tú y yo podemos decir: Él nos ha adoptado, nos vio en nuestra condición, pero en nuestra condición Él vio la obra de Jesús en nuestra vida a favor nuestro. Y Él dijo: yo lo quiero adoptarlos como mis hijos, para que ya no estén más en temor ni en inseguridad, sino para que ellos puedan saber que tienen Padre. Y por ese espíritu nosotros clamamos: Abba, Padre. Porque hay un testimonio en nuestro interior de quién es nuestro dueño, a quién pertenecemos. El versículo 16, el Espíritu Santo nos ayuda a entenderlo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo que Dios nos ha dado testifica dentro de nuestro interior que tú y yo somos hijos de Dios. ¡Qué privilegio! Piensa en el gran privilegio que eso significa y las grandes bondades que hay de Dios para con los que hemos aceptado el hecho de que Jesús es el camino para llegar al Padre, que solamente a través de Él podemos ser llamados hijos de Dios. Por eso decía al principio, hay un error en que mucha gente dice: todos somos hijos de Dios. No, los que han recibido a Jesús, los que creen en su nombre, los que viven para Él, a ellos se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ellos son los que han sido adoptados por el Padre, y el Espíritu Santo da testimonio en nuestro interior de que somos hijos de Dios. Podemos gritar de alabanza, podemos cantar con júbilo y vivir como hijos de Dios, disfrutando de la bondad que un hijo de Dios debe de experimentar en su vida. Qué hermoso esto. Es el Espíritu Santo el que confirma esta verdad, esta certeza de que somos hijos de Dios. Sabemos con absoluta confianza que encontramos salvación y nueva vida en la obra de Cristo, por lo que Él hizo, por lo que Él es, no por los méritos que nosotros podamos tener, porque por nosotros no podemos nada. Claro que debemos de admirarnos de cuánto amor ha tenido Dios para con nosotros. Debemos de admirarlo. Tú y yo sabemos que no lo merecíamos por nuestros pecados, por nuestra manera de vivir. Deberíamos de sufrir el castigo, pero en el amor de Dios Él se ofreció para sufrir el castigo en lugar nuestro. Entendamos entonces que la redención que tenemos en Cristo no es solo una restauración, pero también fuimos insertados en su casa como hijos y como herederos. Y no hay nada más valioso que eso.
insertados en la casa de Dios como hijos, como herederos. Qué hermoso. Esa es la realidad nuestra, es la realidad tuya, la realidad mía y la realidad que debíamos de disfrutar cada día. Obviamente, cuando uno lee este pasaje, uno se da cuenta de esto y sabemos que hay reacciones. Dice la Escritura ahí: por esto el mundo no nos conoce. Todavía estoy en el versículo 1. El amor de Dios que nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque el mundo no ha conocido a Dios. Para el mundo nosotros somos extraños. Para el mundo somos locos quizás, porque actuamos según la naturaleza que hemos recibido de Cristo. Entonces ellos no entienden esto. Para ellos somos extraños y somos raros por vivir de acuerdo al amor de Dios. Y nos ven así por una sola razón: ellos no conocen a Dios. Tú y yo le conocemos y debemos de alegrarnos y de disfrutar de esa relación. Por esa relación podemos tener paz, tranquilidad, saber que Dios tiene el cuidado perfecto de nosotros en todo tiempo y nuestro futuro está en sus manos. Así que, queridos hermanos, tengan paz y alégrese de ser llamado. Yo puedo decir: yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, y todo el mundo puede decir: yo soy hijo de Dios. Pero lo más importante es que Él dice que soy hijo de Dios. Y el Espíritu Santo me da testimonio en mi interior, a mi espíritu, de que yo soy hijo de Dios. Qué hermoso. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 5, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El mundo no va a entender cómo vivimos nosotros. Usted entiéndalo y disfrútelo y haga justamente como Dios dice. El versículo 2 de primera carta de Juan, capítulo 3, el versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Ya lo que éramos antes, éramos hijos del pecado, hijos de las tinieblas, ya no. En Cristo todo cambió. Si hay algo que debe de cambiar en tu vida, es en Cristo, no es en nuestras propias fuerzas. Amados, ahora somos hijos de Dios. Debemos de tener esto bien claro y con una convicción muy profunda en nuestro interior. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Oh, wow. Ahora somos hijos de Dios. En el capítulo 5 de Efesios hay tantos pasajes en la Escritura que pudieran ayudarnos a este pensamiento y quiero quedarme con algunos de ellos. Sé que me voy a quedar corto porque hay tanto que se puede decir, pero que Dios nos dé el entendimiento de saber cuál es nuestra posición ahora, quiénes somos ahora en Él. Ahora somos hijos de Dios. En el capítulo 5 de Efesios, versículo 1 al 5 dice: sed pues ahora como hijos de Dios, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esa debe de ser nuestra conducta de vida. Como hijos amados, imitar a Dios y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia
ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Versículo 6. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Podemos gritarlo, hermanos queridos. Somos hijos de Dios por nuestra fe en Jesús. Y el ser hijo de Dios se manifiesta por nuestra manera de vivir, por nuestra conducta, porque intentamos parecernos a Jesús. Decidimos no vivir una vida de constancia en pecado, sino apartados del pecado. Queremos que la naturaleza de Cristo se manifieste a través de nuestra vida también. Repito, podemos gritarlo, podemos celebrarlo. Somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Y aún, como dice este pasaje, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Tenemos un presente hermoso en Cristo y aún falta más. Cuán hermoso es aquello. En el plan de Dios hay más para nosotros. En el plan de Dios, sus deseos para nosotros son de bien. Usted sabe cómo un buen padre desea lo mejor para sus hijos. Sí, en el plan de Dios hay más para nosotros. Aún hay cosas que deben de manifestarse en lo que hemos de ser. Yo me emociono al pensar en todo esto. El capítulo 3 de segunda carta a los Corintios, el versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vamos a ser transformados de gloria en gloria. Lo demás que se va a manifestar va a venir para nosotros. Cuando Él se manifieste, algo hermoso va a pasar. Yo quisiera que nosotros leyéramos nuevamente este pasaje en 1 de Juan capítulo 3. Miren lo que estamos leyendo, dos pequeños pasajes. Ahora en el versículo 2 del capítulo 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cuánto tenemos en Dios? Y todavía faltan más cosas que van a manifestarse. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. ¿Qué mayor anhelo que ese? ¿Qué mayor meta que esa? Verle a Él. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué hermoso lo que viene, parecernos a Jesús. Que Él termine de perfeccionar la obra que comenzó en nosotros y que nos cuesta tanto a nosotros. Pero que Él va a perfeccionar esa obra. Entre tanto, nosotros estamos guardando nuestros corazones para no pecar. Cuando Cristo regrese, Él conformará a cada uno de sus hijos a su imagen, conforme a su naturaleza. Y quiero leer algunos pasajes más. Filipenses capítulo 3, versículo 18 al versículo 21. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre,
y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Algo hermoso tenemos hoy, y aún falta que se manifieste lo que hemos de ser cuando Él venga, cuando le veamos a Él. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo que siempre ha querido el Señor es que seamos como Él. Obviamente seguiremos siendo nosotros mismos, pero con la naturaleza y el carácter de Cristo. Lo veremos tal como Él es. No dejo de pensar en los muchos sentimientos que esto me produce. Yo le quiero ver y quiero estar con Él. Por eso digo que seremos semejantes a Él, porque la naturaleza de Él en nosotros nos cambiará. La redención final, el transformar estos cuerpos mortales en otra cosa. Algo tan hermoso. Y es que pueda manifestarse Él para que nosotros también podamos alcanzar las cosas que Él ha determinado que nosotros alcancemos. Ser más como Él, tener de su naturaleza, verle tal como Él es. Queridos, dediquémonos a ver a Jesús a través de su palabra. Y a medida que nos dedicamos a ver a Jesús a través de su palabra, nuestras vidas se van a ir conformando a lo que Él quiere para nosotros. Él va a terminar su obra cuando Él venga, cuando nosotros le miremos a Él. En el versículo 3 dice algo importante, no podemos dejar de lado esto. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa debe ser nuestra tarea. Si tenemos esa esperanza de que seremos transformados a su semejanza, conforme a su carácter, conforme a su forma de ser, entonces, mientras Él viene, ahora que vivimos, tenemos que vivir la realidad de que Él va a regresar, Él va a retornar. Y por esa razón, nosotros también, porque tenemos esperanza, queremos marcar una diferencia en la conducta diaria que debe de ser manifiesta en el creyente. Vivir como hijos de Dios. Debemos de anhelar, y esto es lo que dice aquí, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vivir anhelando agradar a Dios en todo, puros de corazón. Vigilar nuestro diario caminar. Eso es responsabilidad nuestra, es responsabilidad tuya, es responsabilidad mía. Sabemos que tenemos una lucha constante con el pecado, con las tinieblas que quieren atrapar nuestra vida. No lo permitamos. Tenemos la ayuda de Dios para enfrentar cualquier cosa que tengamos delante. Como alguien escribía en un libro, el cristiano debe de anhelar ser como Jesús. Pero Dios nunca forzará a nadie si no quieren eso. Si realmente uno quiere ser como Jesús, eso se mostrará ahora en la vida que llevamos y también se mostrará en la eternidad. Porque Él viene por los suyos. Él viene por los que quieran parecerse a Él.
Él viene por los que le agradan a Él y quieren vivir para honrarlo a Él. Si no quieres ser como Jesús, eso se mostrará ahora en tu vida y también se mostrará en tu eternidad. Repito las dos cosas. Dios no forza a nadie. Si realmente quieres ser como Jesús, eso mostrará tu vida hoy y también será un hecho en la eternidad con Él. Él completará la obra que comenzó en ti. Si no quieres ser como Jesús, es algo que Él respeta. Eso se mostrará ahora en tu vida, que no quieres ser como Jesús, y también se mostrará al final. Para unos la gloria eterna y para otros la muerte eterna. Dios a nadie va a forzar a amarle y a seguirle. El cielo es una realidad, el infierno también. Somos nosotros los que vamos a escoger por cuál de ellos vamos a optar. Optemos por la vida eterna para estar con Jesús por siempre. Queridos, entre tanto les pido que disfrutemos el gusto de saber que Él nos llama sus hijos, que su naturaleza se va impregnando en nosotros cada día y pronto vendrá para tomarnos con Él y para estar con Él por una eternidad. Nada mejor que eso, y es el mejor deseo para todos y por lo cual murió Jesús. Mi cariño, mi gran abrazo para todos. Muchas bendiciones a sus vidas. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. Que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. Que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás, vencerás.